Comienza a esta hora de la tarde uno de los espacios más esperados de la televisión chilena, es Hola Ciencia con Andrea Obaid. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás, Julita? ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo están ustedes en sus casas, donde sea que nos estén viendo? Hoy día contentos porque vamos a estar hablando de un tema súper importante. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha afectado. No sé si a ustedes... ¿Cómo está el sueño de ustedes? Yo tengo una guagua que cumple 1 año en 8 días más. Así está mi sueño, con eso te digo todo. ¿Y por acá? Yo tengo niños grandes y el colecho todavía no me abandona, así que tampoco digamos que duermo bien. Y salías nocturna. Y salías nocturna, además. Oye, pero ¿cuántas horas duermen, por ejemplo? Es que de corrido, nunca. Nunca. Uno desde que es mamá nunca más duerme de corrido. O sea, con sobresaltos, con que... ¿Papá? 6 horas, 7 horas. Anoche dormí 6 horas con 15 minutos. Mira. Ay, ¿lo tiene controlado? Fuerte. Sí. ¡Qué seco! Se lo mide. Ordenado mi vida. Oye, bueno, de hecho, un estudio científico que se publicó hace poquito en una revista muy importante, que se llama Nature Aging, dice que lo ideal es dormir 6 horas para tener un buen desempeño cognitivo, ¿no? Y puedan también no tener problemas de relacionamiento en el día a día. 6 horas es lo ideal. Con suerte 4. Yo pensé que eran 8. Yo también. Eso es lo que dice este estudio reciente, pero queremos saber mucho más porque dormir es importante. Si no dormimos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Podemos enfermarnos? ¿Cuáles son los típicos trastornos del sueño? Está desde la narcolepsia, el insomnio, las piernas inquietas, mucho más. Está con nosotros una tremenda invitada acá en el estudio, la doctora Julia Santín. Ella es neuróloga del Centro del Sueño de la Universidad Católica de Red Salud UC Christus. ¿Cómo está, doctora? Muy bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros en el estudio, así que queremos responder, en primer lugar, ¿por qué es tan importante el sueño, ¿no? Y nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo biológico, que debemos tenerlo de manera correcta para tener un buen desempeño. Bueno, una de las cosas más importantes es porque el sueño cumple funciones y porque precisamente hay funciones que se cumplen única y exclusivamente durante el sueño. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, restauración física, restauración mental y la más importante que se ha descubierto en este último tiempo, que es el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Es impresionante. ¿Y es por eso que es tan importante que los niños duerman mucho? Absolutamente. Y, por ejemplo, lo ideal es que ustedes que estaban hablando de horas de sueño, que los adolescentes duerman 9 horas. ¿Y qué adolescente duerme 9 horas en el mundo actual? 9 horas en 9 horas los adolescentes. Lo ideal para un adolescente, así logra consolidar lo que aprende. Exacto, exacto. Wow. Entonces, eso es bien interesante porque a veces uno, más que decirle a los hijos, oye, estudia, probablemente lo que más serviría es, oye, duerme. Duerme. Usted decía que los adultos con 6 horas podemos estar bien, los adolescentes 9 horas. ¿Cuánto tienen que dormir los niños? Es que los niños va variando. Los niños inicialmente, el primer año de vida necesitan siestas, ¿cierto? Claro. Que después se van reduciendo y después viene el periodo de adolescencia y en general lo que se estimaba, por lo menos históricamente, como horas necesarias para estar bien eran 7 a 8 horas. Yo creo que más bien uno pudiera postular 7 horas. Oye, hay tanto tema con el sueño, Andrea. Demasiado tema. Y de hecho, como decía la doctora, los niños igual van cambiando porque a medida que van creciendo dejan de dormir estas 2 siestas que tenían en un inicio, después empiezan a dormir una. Los adultos mayores también empiezan a dormir siesta. ¿Es bueno dormir siesta, doctora? No, en realidad no es lo ideal, pero ojo, hay una excepción. O sea, para quienes es muy malo son para las personas que tienen insomnio. En general, el insomnio está basado por un estado de hiperalerta, principalmente nocturno, ¿cierto? Pero también diurno. Entonces, si nosotros empezamos a dormir siesta, me refiero básicamente a un insomnio, va a tener mayor dificultad aún para conciliar el sueño en la noche. Ahora, el tema de la siesta varía según la edad de la persona. Estoy pensando, por ejemplo, en Beltrán, que va a cumplir 1 año, tiene 11 meses y medio. Si él no duerme siesta, nos cuesta mucho que se quede dormido en la noche y duerme mal. Pero cuando duerme siesta, duerme perfecto. Sin embargo, los otros niños, o sea, si duermen siesta, en la noche es imposible que se queden dormidos. Porque es necesario a esa edad que duerma siesta. Claro, y ahí, doctora, que... Por eso, perdona, es que hablamos de un ciclo polifásico. O sea, no es con
están estas siestas que a medida que el niño va aumentando de edad van desapareciendo. Ahora, ustedes me dijeron algo del adulto. Lo que pasa es que en el adulto aparece una somnolencia en el horario de la siesta, ¿verdad? Más o menos 2 o 4, que es muy importante. Entonces, muchas veces no puede vencerla, pero se recomienda una siesta corta, no más allá de 30 minutos, precisamente para que no repercuta en el sueño nocturno. Bueno, de hecho, yo le quería preguntar, mi papá siempre me decía que él... cuando tenía que trabajar se dormía 10 minutos, pero eran súper profundos y con eso ya se recuperaba. ¿Es cierto que eso se puede lograr como un sueño muy corto pero profundo y después uno puede como ya volver a trabajar o de alguna forma reactivarse? Sí, es así. Y tanto es que en algunos lugares, en Japón, por ejemplo, existen algunas empresas que le dan la posibilidad de dormir una siesta cortita. Tienen siesteros. Tienen todas unas instalaciones, y de hecho mejora el rendimiento. Pero hay que tener cuidado también, porque a veces uno anda con sueño porque tiene un trastorno de sueño. Por ejemplo, alguien que ronca y tiene apnea va a tener necesidad de tomar una siesta, pero ahí esa somnolencia excesiva es parte de una condición anormal. Sí, antes de ir a los trastornos, doctora, ¿qué pasa si efectivamente no dormimos las 6 horas recomendadas o 6 a 8 horas para los adultos, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Podemos enfermarnos? ¿Podemos hasta, no sé, quizás fallecer si hay personas que llevan días y días sin dormir? A ver, el sueño es una necesidad vital, ¿cierto? E incluso eso explica por qué en una guerra, y a lo mejor ustedes a veces vieron una foto de soldados que estaban durmiendo arriba de un tanque con todo ese riesgo que necesita. O sea, la necesidad de sueño se sobrepone a la necesidad incluso de autoprotección, ¿verdad? Y sí es importante, si alguien trasnocha o duerme poco, crónicamente o incluso a veces de forma aguda, va a estar irritable, mal genio, con fallas de memoria, de atención y de concentración, y va a tender también a estar peor de ánimo. Entonces, en ese sentido yo creo que es importante considerar las repercusiones que tiene la falta de sueño en el día a día. Ya, y se recupera el sueño porque como hablábamos con la Julia, o sea, nosotros la mamá ya estamos como acostumbrados a dormir muy poquito y es muy interesante cómo nuestro organismo de alguna forma se adapta. No sé si es porque ya está como predestinado a dormir poco cuando somos mamás, pero ¿se puede recuperar o ya el cansancio se mantiene y eso a la larga puede afectar nuestra salud? A ver, cuando uno duerme poco, particularmente en una privación aguda de sueño, la recuperación pasa porque aparecen al día siguiente etapas de sueño más profundas. Pero evidentemente que también va dejando una huella en el largo plazo. Y yo creo que yo hace muchos años, pero cuando tenía niños chicos, evidentemente que despertaba cansada. Pero muchas veces también el que uno ande con sueño hace que pueda quedarse a dormir una siesta, que aproveche un momento para tomar una siesta larga. ¿Te fijas? Esas curas de sueños, ¿alguna vez han dado? ¿Curas de sueño? Hay gente que como que se va a otro lugar y como que trata de dormir un día completo, así como en la playa o la parcela, hasta gente que se toma hasta sus pastillas y como duerme casi que 24 horas seguidas. Eso que no es bueno tomar pastillas para dormir menos en el día, me refiero en el día. Uno no tiene que demonizar las pastillas para dormir cuando son estrictamente necesarias. Claro, cuando están pero en el día no es la idea. Descritas, ¿no? Doctora, hablemos de los trastornos del sueño. Hay distintos, como mencionábamos, está el insomnio, que es el más común, está la narcolepsia, las piernas inquietas, está también la apnea del sueño, que es súper riesgosa porque eso generalmente puede provocar ya problemas de salud mayores porque uno se queda sin respiración y ahí hay tratamientos que son ya más complejos. ¿Nos puede contar quizás uno a uno cuál es cuál y en qué consisten? Ustedes me preguntaron por una repercusión de la falta de sueño y se me olvidó una muy importante. La falta de sueño es hiperalgésica. Si uno duerme poco, todos nuestros dolores van a aumentar al día siguiente. Piensen ustedes en la cantidad de gente con fibromialgia, por ejemplo. Entonces, eso es un poquito aparte. Bueno, tú me preguntabas por la apnea de sueño, ¿cierto? La apnea de sueño, además de alterar significativamente la calidad de vida, ¿cierto? Porque lo típico son ronquidos, somnolencia importante como causa de accidentes de tránsito, ¿verdad? Típico que la persona que duerme al lado nota que además los ronquidos, la pareja deja de respirar, la persona despierta cansada, con dolor de cabeza, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
Mira. Se asocia a mayor frecuencia de accidentes cerebrovasculares, de infartos del corazón, de problemas con el azúcar, ¿verdad? Diabetes o insulinoresistencia y mayor, digamos, morbimortalidad perioperatoria, o sea, las cosas no son menores. Y uno tiene que poner ojo particularmente cuando alguien tiene una presión alta y que no se controla con remedio. Entonces ahí hay que pensar al tiro. No vaya a tener yo una apnea de sueño aparte de lo clásico. Pero, por ejemplo, la gente que ronca tiene más posibilidades de tener apnea del sueño, o sea, hay una relación ahí y como quizás eso es un síntoma al cual hay que estar atento. Absolutamente, es uno de los 3 síntomas principales, que son ronquido, somnolencia excesiva y apneas presenciadas por la pareja. ¿Qué pasa con episodios de sonambulismo? ¿Eso tiene que ver con problemas de sueño también? Sí. El sonambulismo se ve muy frecuentemente, o sea, mucho más frecuentemente en los niños y habitualmente pasa con la edad. Es un grupo muy pequeño el que puede seguir siendo sonámbulo. Entonces, en ese sentido, hay que, tener algunos cuidados. Si el niño despierta sonámbulo, tomarlo con tranquilidad, llevarlo de vuelta a la cama. No intentar despertarlo porque él está con características mezcladas, por así decirlo, para explicarlo fácil, características de vigilia y características de sueño. Va a estar caminando, sí que se levanta a caminar con los ojos abiertos. Entonces hay que tranquilizarlo y llevarlo de vuelta. A veces son episodios más cortitos, se sientan en la cama, le dicen algo a la hermana o al hermano, pero tienden a pasar. Claro, hablando. Doctora, ¿y qué pasa con el síndrome de las piernas inquietas, que yo creo que yo lo tengo? ¿Verdad? Te juro, pero es por temporada, no siempre. ¿Todo rato te estás moviendo? No, pego patá, así como que las piernas se me bailan. Bueno, tiene variaciones estacionales y también el estrés puede estar influyendo. No es que sea causado por el estrés, o sea, hay una condición orgánica de base. Y lo que se produce, principalmente al acostarse, es una necesidad compulsiva de mover las piernas. O sea, la persona que quisiera no moverla y tiene que moverla. Es que se mueven solas. ¿Estás así como dormida profundamente? No, y me estoy quedando dormida y se me empiezan a mover las piernas. ¿Pero tú te das cuenta o el polo te dice? No, yo me doy cuenta. Tú sabes qué está pasando. Sí, porque no lo puedes controlar. No, porque se me mueven. Sí. A ver, pero hay dos cosas. Mira, una, las piernas inquietas, la persona se da cuenta que tiene que mover las piernas, es compulsivo, no podía aguantarla. Y son las típicas personas que no soportan viajes largos en auto y que el avión es un sufrimiento, porque se tienen que levantar a caminar a ese nivel. Pero hay otro cuadro que es cuando uno se está quedando dormida, puede tener unos saltitos y eso se llama mioclono nocturno. Pero las piernas inquietas generan muchos problemas porque en el 90% de los casos se acompañan de unos saltitos de las piernas. Entonces, típico que la pareja le dice, oye, me estáis pateando, pero es parte de la convivencia. Exactamente. En la noche complicada la cosa. Pero altera mucho la calidad de vida porque produce un insomnio de conciliación. O sea, toda vez que alguien tiene dificultad para quedarse dormida, hay que preguntar por eso. Pero ojo, algo que le va a interesar a las mujeres. En un porcentaje muy importante, las personas que tienen piernas inquietas se levantan a comer en la noche. ¿Y tú? ¿Y Juli? ¿Algo que confesar? ¿Caso, no? Es que si tengo un chocolate cerca... Ya. No, perdona. Lo ponen en el pelado, ni siquiera se levanta, ¿viste? No, ahí cerca en la pieza me refiero. Ahora no, es igual me levanto a la cocina porque no mentir. No. Doctora, y al final, esto también afecta todo el tiempo, después al día siguiente, a nuestra calidad de vida, o sea, ya sea las piernas inquietas, la apnea del sueño, el insomnio. Se ha ido agravando este tipo de trastornos por la pandemia, todo lo que nos causó el estrés, el cambio de hábitos, ¿no? Desde el teletrabajo, la teleeducación, problemas económicos, el encierro, ¿no? O sea, ¿hay un aumento efectivamente? En la pandemia hubo un aumento significativo, particularmente de los insomnios. Ahora, ¿qué pasó? Teletrabajo, yo creo que fue interesante. Muchas veces los papás y los hijos, los papás con teletrabajo, los hijos con colegio, empezaron a ocupar lugares de la casa que no eran el living ni el escritorio. Entonces muchas veces pasaron a ocupar el dormitorio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno está en el dormitorio realizando actividades que no son dormir, se generan condicionamientos negativos. Yo no asocio dormitorio solo con dormir, sino que por estar estudiando,
hablar por teléfono, etcétera. Entonces, es por eso que es súper importante y eso es parte de las normas de higiene básicas. El dormitorio es para dormir y para la actividad sexual. Bueno, de hecho dicen que idealmente la tele no tendría que estar en la pieza porque ver televisión hasta muy tarde y estar expuesto a las pantallas, ya sea de la tele, del computador, del celular, también afectan, ¿no?, el sueño. Y hay gente que efectivamente se queda dormida con la tele y muchas veces tienen esta luz muy fuerte, ¿no? ¿Ustedes se quedan dormidos con la tele? ¿Sí? Juli, no, yo trato de hacer Yo tengo todos los malos hábitos terribles, ¿no? ¿Viste, Juli? Por eso doctora, no es mi culpa, es culpa de mi marido. Por eso va a pasar a ser mi entonces la culpa es del marido. No, lo que pasa es que se queda con la tele, o sea, viendo tele y yo me quedo dormida con la tele también. Pero sí me despierto como a las 4 de la mañana con una balacera terrible y que me despierto y cacho que es la tele, que es la película que dejó puesta con la balacera. Y la apago y sigo durmiendo por otro lado. O sea, en tu casa, piernas locas, bruxismo, televisiones con balaceras. ¿A qué hora descansan? Estamos mal descansados. Sí, estamos descansados. Estamos súper descansados. Tiene toda la contaminación posible había por haber, pues, doctora, ¿no? Mal. ¿Qué nos recomienda, doctora? Y los niños. Bueno, y los niños también, o sea, como ver hasta último minuto el celular, con el típico videojuego, los monitos, y los niños tienen que dormirse, después quedan como estresados, no claro, sé, o sea, sobreestimulados. El problema es que muchas veces cuando uno no ha visto a los niños en el día, llega a jugar con ellos, a tirarlos para arriba, etcétera, etcétera, y eso es muy malo porque los activa. Ahora, en relación a las pantallas que son computador, ¿cierto?, tablet, teléfono, tienen dos problemas. Uno, que la luz intensa bloquea la melatonina. Pero también está la conectividad, porque si yo estoy revisando redes sociales, voy a estar entretenida, voy a estar viendo, me va a activar. Y lo mismo con las películas. Acuérdense que hay un montón de gente que se pega maratones de Netflix y algo en lo cual está interesado. Entonces, ¿qué sueño me va a dar? Claro. Entonces, por eso que es importante. Y diferenciar, o sea, si yo voy a ver televisión en la noche, que sea fuera del dormitorio, y ojalá cosas más o menos neutras. Para que no, claro, y muchas veces las personas son, o sea, angustiosas por el sueño y también para que no estén pensando, tengo que dormir. Entre más uno dice tengo que dormir, más a uno le cuesta dormir. Claro, porque si yo quiero dormir y no puedo, eso me genera ansiedad. A mayor ansiedad, mayor dificultad para dormir. Entonces entro en un círculo vicioso. Por eso que se habla mucho del orden, pero el orden debe estar dado básicamente por el despertar. Yo no me puedo obligar a dormir. Y si me obligo a dormir en la cama, entro a este círculo vicioso. Entonces, si yo no puedo dormir, lo que tengo que hacer es levantarme siempre a la misma hora. Qué buen dato. Esa es la introducción del orden. Y así... y nada acostarse tarde porque no dormí en la noche. ¿Te fijas? Y de esa manera introduzco el orden. Y siempre acostarse por sueño y no por horario. A mí me pasa, doctora, y yo tengo un súper mal hábito, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces yo me despierto en la noche, me da insomnio, a las 3 de la mañana casi todos los días me despierto y me pongo a revisar el celular. O sea, a las 3. Esa es la mejor manera. Porque como que no tengo sueño y al final me pongo a ver noticias, me pongo a ver Instagram, Twitter, no sé lo que sea, y ahí sí que me desvelo. Lo que tú tienes que hacer es salir del dormitorio, irte a una salita, estar al living, leer algo más o menos nomás, Historia de Roma. Ya. Algo relajado. Para que no estés pensando en que tengo que dormir y con ver, o sea, estar leyendo con la mínima luz que alumbre lo que estás leyendo, no a tu cara. Entonces, como vas a estar relajada y se supone que no vas a mirar el reloj, vas a te dar sueño otra vez. Porque el grave problema es mirar el reloj, que tú empiezas a hacer cálculos. Claro. Yo mañana tengo que hacer tantas cosas, tengo que estar bien. ¿Te fijas? Y, no, desperté, voy a dormir poco, voy a andar mal. Ya, o sea, no hacer eso. Y cuando, por ejemplo, uno quiere ir al baño en la noche, ¿es recomendable prender la luz? No, porque la luz también te activa, ¿cierto? Lo ideal es... Pero la luz cumple un rol fundamental para los hombres. No estrellarse contra... Si no, después ocurre en la mañana. Bueno, la tapita pero oscura, una pues. luz... Con buen oído. Una luz... Es verdad. tenue, una luz... Una luz tenue. Una luz tenue. Ahora, doctora, yo le quiero preguntar por algo que yo peleo con mi amiga. La famosa melatonina. A ver, la melatonina tiene una indicación específica, que son los trastornos del ciclo de sueño-vigilia. Ya tú me estabas hablando de ella. El trastorno del ciclo de sueño-vigilia más importante es el síndrome de fase retrasada de sueño. Y eso es típico en los adolescentes cuando empiezan a ir a fiestas, porque se empiezan a quedar dormidos tarde, por lo tanto se despiertan más tarde, o sea, corren el sueño.
Entonces después llegan a clase y no son capaces de ajustarse. Entonces tienen que levantarse temprano, se levantan muertos de sueño, quedan cortos de sueño, ¿cierto? Muchas veces empiezan a dormir siesta y quedan escoba. Esa es la indicación de la melatonina, ¿ya? La melatonina tienes que darla 2 horas antes del inicio del sueño, que se quedan dormidos, y luz intensa en la mañana para bloquear la melatonina que está inapropiadamente alta. En los niños chicos se está usando ahora en las guaguas, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado porque en Estados Unidos se describió muchas intoxicaciones por melatonina. Es que venden hasta gomitas de melatonina. Sí, claro, porque son reentretenidas. Claro. A los niños les gustan. Entonces yo creo que lo que más importante es que los papás se sacrifiquen y que los niños se vayan a dormir solos, porque cuando un niño se queda dormido y uno lo tiene en brazos, genera una foto de eso. Entonces, si después despierta y no está el papá, eso me pasa despierta. Entonces, por eso la típica cosa del tutito, que el osito y todo lo demás. Te buscan y no está, y lloran, y así se despiertan cuando se dan vuelta y no está, y así al final uno no duerme nada. Doctora, y en ese sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen que trabajar de noche? Los guardias, los profesionales de la salud, entre otras personas que tienen estos turnos de noche. ¿Cómo regulan ahí el sueño? ¿Cómo afecta también esto su salud? A ver, hay un problema porque mucha gente dice voy a aprovechar el día para hacer cosas. Entonces uno hace mucho hincapié en que salió del turno y hay que pedir ayuda al resto de la casa, que no empiecen a pasar la aspiradora, etcétera, además, que cierren las cortinas, que generen un ambiente apropiado para que la persona pueda dormir. Y a veces, en algunas ocasiones, hay que usar melatonina, particularmente a veces hay turnos rotativos, una semana trabajando, una semana libre, entonces a veces ahí es necesario cubrir en algunos periodos cuando salen de día con melatonina, pero ahí es cuando más énfasis hay que poner en la noche. Las normas están usar tablet ni nada. ¿Es cierto que la melatonina tiene que estar recetada por un doctor y no ir a comprar a la farmacia porque mi amiga me dijo que le funcionó con el hijo? En realidad es lo ideal, ¿ya? Porque muchas veces, o sea, hasta hace poco el asunto no era tan fácil como la melatonina, ya era enseñar hábitos al niño. Ahora, el problema mayor se produce con el cambio de horario. Todas las personas que nos dedicamos a sueño alegamos. Y eso descompensa particularmente a los insomnes y a los niños. Porque, ¿qué hacen ustedes en invierno? Está oscuro, se pueden acostar a las 8 sin ningún problema. ¿Cómo hacen dormir a ustedes un niño si hay luz en la tarde? Claro. Entonces, y tiene que dormir determinadas horas porque al día siguiente hay que llevarlo al jardín infantil, van muertos de sueño. Entonces, por eso muchas veces está el asunto de la melatonina. Probablemente en otras partes los niños no la necesitan tanto. Pero miren, empiezan ustedes como cuando viajan. Que cuando se levantan en otras partes, el sol está arriba. Claro. Y aquí apenas está saliendo el sol a las 7 de la mañana. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar conciencia. Nosotros estamos cambiados en 2 usos horarios según lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que alguien tiene que tomar en cuenta eso porque va a ir en beneficio de todos. ¿Usted está en contra del cambio horario, entonces? Absolutamente. Yo creo que uno se tiene que quedar con el otro cambio. Tiene que quedarse con el horario de invierno. Deberíamos tener luz de día temprano. Es que el hombre está hecho para la luz. Que se oscurezca a las 7, no pasa nada. Sí, además, no. Piensen ustedes cómo se levantan en el invierno cuando de noche ¿con qué ganas? Se vuelve loco los niños. En cambio, si ustedes se levantan con luz, se levantan contentos. Claro. Ahora, doctora, estábamos hablando, ¿no?, de este tipo de fármacos, pero ¿qué pasa con otros fármacos, no, para dormir? Mucha gente efectivamente se automedica. Yo creo que es un gran problema que tenemos en Chile, la automedicación, no solamente de fármacos para dormir, en general. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los riesgos? Y por otra parte, ¿qué tratamientos existen para el insomnio, que es, yo creo que los principales problemas de los trastornos de sueño? Yo creo que hipnóticos en adultos no hay que usar, porque si despierta sedado en la noche, se puede caer una mujer, fracturarse la cadera. Hablo de los hipnóticos tipo benzodiazepínicos o receptores benzodiazepínicos. Hay otro tipo de fármacos que no van a producir ese tipo de problemas. Ahora, lo que se hace ahora, lo que está indicado es que toda vez que hay un insomnio, uno parta descubriendo las causas de insomnio. Por ejemplo, descartar en primer lugar si hay pierna inquieta y esa es la causa de la dificultad para quedarse dormida. Hay personas que son hiperalertas
que no pueden apagar la luz de su cerebro cuando se van a acostar. Se van a acostar, a ver, tengo que hacer esto, ya. Entonces, a esa persona se les pide, bueno, mire, planifique temprano, anote temprano, revise sus problemas temprano, etcétera, y genere un ambiente de poca luz, de tranquilidad, vaya a acostarse con sueño, deje un lapicito y un lápiz no celular en su velador, y si se le ocurre una idea brillante en la noche, anótela y cierre el ciclo, para que no se quede, que no se me olvide, café, eliminar todas esas cosas, bebidas cola, etcétera, no hacer ejercicio en la noche, una serie de cosas. No hacer ejercicio en la noche. Ojo, pero lo más importante de esto es que si no estoy durmiendo, me tengo que levantar. No luchar por dormir, porque eso hace que yo empiece a asociar el dormitorio con un sitio de tortura. No ejercicio en la noche porque aumenta la temperatura corporal, y en la noche lo fisiológico es que baje la temperatura corporal y eso nos ayuda a dormir. Entonces, si eso la persona lo cumple, que son pocas, ahí hay otra alternativa, y a veces hay que darle una ayudita a algún fármaco de vida media que alcance para la noche nomás, y para que esa persona no amanezca sedada. Usted decía, por ejemplo, café, las bebidas cola, etcétera, pero los alimentos, muchas personas también tienen mal higiene de sueño o duermen mal porque tienen reflujo, o sea, que está asociado cuando comen cosas picantes o ácidas. ¿También hay alguna relación entre el insomnio y el reflujo? Sí, porque el insomnio puede deberse a muchas causas. Por ejemplo, las personas que tienen infarto, no sé, porque tienen un síndrome coronario, van a tener dolor. Los hombres que tienen problemas con la próstata se van a levantar varias veces a la noche, van a tener insomnio. Entonces hay que revisar eso, hay que consultar a un gastroenterólogo, y ojo, porque la apnea del sueño también se puede manifestar con reflujo. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos un insomnio, averiguamos qué lo está produciendo, y eso tratamos. Doctora, se pasó realmente, muchísimas gracias. Una clase magistral respecto al sueño y a lo que tenemos que hacer. Le queremos agradecer sinceramente por haber estado aquí, Andrea. Sí, gusto, verdad, no, muy interesante, doctora. Así que la doctora nos dio muchas recomendaciones para tener un buen higiene del sueño, ¿no? O sea, entre las pantallas, qué comer, qué tomar, el ejercicio. No pelear para quedarse dormido. Sí, o sea, no, si uno está como alterado, imposible después dormirse. Se pueden hacer tantas cosas para dormir. Bueno. No, pero, ¿o no, doctora? Es verdad. Pero puede ser activante. Meditar, por ejemplo. Mejor en la mañana. Meditar, ¿no? Leer, como decía la doctora. Todas esas cosas que nos relajan, yo creo que son súper buenas. Doctora, bueno, Julia Santín, gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Hola Ciencia. Muchas gracias por la invitación, además que son todos muy simpáticos. Un gusto, doctora. Gracias. Bueno, vamos a seguir.